Está en línea Matías Neira, el director de Atención Primaria de la Salud, a quien saludamos y le damos la bienvenida mejor de tarde. Matías, muy buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, acá andamos. Bueno, tomábamos conocimiento ayer de unas 12.300 dosis, si mal no recuerdo, antigripales. Ujú. Comienzan a distribuirlas en los vacunatorios. Contanos un poquito cómo es ese plan y, bueno, la gente atenta. También hemos recibido algunas consultas. Bueno, ¿quiénes se pueden ir a Ujú. vacunar en esta instancia? Bueno, todo ese tema. Bien. Sí, bueno, el envío del domingo es un envío que ya viene a sumarse del primer envío que hicimos, que recibimos, perdón, en una primera instancia hace ya casi unos 10 días. Con ese primer envío y escalonadamente, de acuerdo a los lineamientos de la campaña nacional, se ha priorizado personal de salud y personas con capacidad de gestar que estén cursando un embarazo. A mediados de la semana recibimos también el primer envío de lo que son las dosis para la población pediátrica, que se incluye como población objetivo entre los 6 meses y los 24 meses de edad. Y en el día de ayer también recibimos el primer envío de lo que es la vacuna adyuvantada, que es una vacuna que tiene una pequeña modificación en el componente, que está destinada exclusivamente a personas mayores de 65 años, y con ese nuevo envío ya se hizo la distribución a las zonas para poder empezar progresivamente, de acuerdo al stock que se tiene de vacunas, porque nunca se recibe la totalidad de las dosis destinadas a los distintos grupos poblacionales, sino que se van recibiendo envíos parciales. Ujú. Así que en función de ese stock se van haciendo las distintas convocatorias a través de los medios oficiales, como lo hemos hecho en toda la campaña, para indicar qué personas estamos vacunando y en qué lugares. Los lugares, hoy por hoy no hay ningún tipo de restricción, como lo fue el año pasado, en otro contexto epidemiológico, con lo cual estamos vacunando en todos los centros de salud, en todos los hospitales, e incluso también estamos vacunando en los dispositivos especiales que no son efectores de salud, ¿no? Claro, decías de este envío paulatino, ¿se relaciona con Ujú. que con la disponibilidad de vacunas o con que normalmente es así? Digamos, ¿hay escasez de vacunas antigripales o es normal que No, suceda no, así? no, no. Normalmente se hace así porque Ujú. incluso también eso tiene que ver con respecto a la logística Claro, y en realidad los envíos parciales también tienen que ver con que si hay algún problema de cadena de frío, es mucho más el impacto que se afecte en la totalidad de las vacunas destinadas a toda la población, que sea un grupo claro, de menor relevancia en términos de cantidad. Eso se hace con todas las vacunas, nunca se distribuye la totalidad para justamente ir minimizando algún potencial evento en relación a la cadena de frío, ¿no? se Entonces, entiende. en ese sentido se va haciendo así y también depende exclusivamente de cómo van entregando los distintos laboratorios los acuerdos que tienen firmado con el país. Matías, la semana pasada se vacunó personal de salud, ¿verdad? Esta Sí, semana le sí, corresponde a los mayores de 65. ¿Cómo sigue el sí. cronograma? ¿Quiénes van a ser vacunados después? A medida que recibamos el stock, deberíamos ir incorporando paulatinamente, primero evaluar cómo es el avance de campaña en los distintos grupos poblacionales que ya se comenzó. En función de ese avance de campaña y la disponibilidad de dosis, se abre la campaña al resto de la población, que son aquellas personas que son menores de 65 años y mayores de 2, que tienen alguna comorbilidad asociada, que están incorporadas dentro de lo que es la población De de riesgo. riesgo, Ujú. de que si contrae algún virus de la gripe, tiene más chances de tener complicaciones, que esa es la primera indicación de por qué deben recibir la antigripal. Claro. Estuvo trascendiendo en las últimas horas el cierre del Ujú, vacunatorio del Rucaché, bueno, ujú, ese ujú, gran punto de vacunación durante toda la ujú. pandemia, ¿no? Sí. Bueno, básicamente eso implica que ya estamos en una instancia de demanda de vacunas o que hace factible, bueno, llevarlo de otro modo en los centros Ujú, barriales, en los hospitales, ujú, en las farmacias, ujú, se quedan con eso ujú. básicamente, digamos, ¿no? Sí, sí, básicamente hay varios motivos, ¿no? Pero obviamente los principales que nos permiten tomar estas decisiones es el avance de campaña que tenemos del 94% de primeras dosis y el 88% con esquemas completos, Claro. y la no imposibilidad de vacunar en cualquier dispositivo de salud en el contexto epidemiológico en el que nos encontramos. Esto es poder abrir
la vacunación, como históricamente ha sucedido en centros de salud, hospitales o cualquier efector de salud que esté en condiciones de aplicar vacunas y que no haya un contexto epidemiológico que impida realizarlo por circulación o por disponibilidad personal abocado exclusivamente a cuestiones COVID. Entonces, ese escenario, la vuelta a retomar actividades que se realizaban en los dispositivos que nos han prestado y que han sido muy importantes en la campaña, también forma parte, digo, de retomar la cotidianidad de esos espacios y en ese sentido, con un contexto epidemiológico favorable, se van cerrando en los lugares que hemos utilizado como vacunatorios, ¿no? Entonces, la verdad que más de 260.000 dosis se han aplicado en Rucaché. Eso es un porcentaje altísimo de impacto en la campaña, en el avance de campaña, y el trabajo que se ha hecho ahí es enorme. Claro. 88% de la población con esquema completo tenemos en Neuquén. ¿Dijiste Exacto. eso? Tomando la totalidad de la población, el Sí. porcentaje de avance es el 88. No se habla más de la inmunidad de rebaño por bueno, algunas variables, pero digo, es eso básicamente, ¿no? Lo que está sucediendo Sí. en este momento. Sí. No solo se toma, conceptualmente no solo se toma la población inmunizada, sino también la población que ha tenido COVID, como para considerar una inmunidad Claro. de rebaño. La dificultad es que ante la continuidad de la pandemia y el brote y rebrote de casos en distintos lugares, da la chance de la aparición de nuevas cepas, con lo cual la inmunidad de rebaño siempre es un poco más compleja de definir en términos porcentuales, claro, ante esa eventualidad, ¿no? Más relativa. Exacto. ¿Y hacia adelante qué podemos esperar? Digo, porque se viene el invierno, había actuado como un disparador de casos. Sí, se habla de otra variante, ¿no? Que ha aparecido en algún lugar del mundo. ¿Qué están sabiendo ustedes y del diálogo que mantienen con con sus pares del gobierno nacional? Digo, ¿cuál es la evolución posible en los próximos meses? Nosotros, y a nivel, digo, nacional, en el contexto de COFESA, se sigue con atención y ocupación de lo que son los nuevos brotes que van ocurriendo. Primero, después tener información oficial de qué tipo de cepa es la que está prevalentemente circulando en esos lugares, y a su vez analizar la circulación de esas cepas que no tengo la información de cuáles son, pero digo, siempre se debe analizar la circulación de la cepa prevalente con un contexto de inmunidad por vacunación X. Uno no puede sacar conclusiones en términos de pensarse si a futuro podría ocurrir lo mismo en el país, más allá que no hay una certeza con respecto a eso, pero sí siempre hay que analizar qué contexto de vacunación tiene el territorio de donde ocurre el nuevo brote. No es lo mismo un brote en un país con un 10% de vacunación de su población con una dosis que un país con arriba del 90% de vacunación. Claro. Eso de alguna manera se vio reflejado en que Argentina tuvo una tercera ola cuando había lugares donde básicamente ya estaban en una cuarta. O sea, el retraso del ingreso de la variante Delta, que se demoró por allá en el mes de agosto a septiembre, y poder avanzar estratégicamente con una vacunación masiva de primeras dosis, generó que no tuviésemos una cuarta ola entre octubre y diciembre del año pasado. Entonces, eso hay que analizarlo siempre ante un nuevo brote, poder hacer ese análisis, y si bien es muy complejo analizar dos territorios muy diferentes, sobre todo viendo cómo son los estratos poblacionales de ese territorio, más allá de eso, siempre hay que analizarlo en un contexto de vacunación. Matías, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo.